¿Cómo están? Muy buenas noches, señores invitados. Buenas noches. Muy Buenas noches, Matías. Presentamos de inmediato a Gloria de la Fuente, Chile 21. Muchísimas gracias por estar aquí, Gracias por la Gloria. invitación. El senador Ricardo Lagos Weber, también muchas gracias por estar aquí. El ex candidato presidencial José Antonio Kast, gracias por estar aquí, José Antonio. Y Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Muchas gracias, Matías. Todo de memoria y de corrido, y la pregunta es una, obligada en este momento. Luego tendremos al ministro del Trabajo para hablar de pensiones, pero Bolsonaro es la noticia del día, el nuevo presidente de Brasil, el presidente electo, y con una diferencia muy importante, 55-44 aproximadamente. Gloria, tú desde la academia, desde el estudio, ¿ves un Bolsonaro en Chile a futuro? ¿Ves la posibilidad? Mira, ningún país está libre, en rigor, de que este tipo de situaciones suceda. Yo creo que la situación en Brasil es una situación compleja, una situación que la diferencia tal vez con nuestro país es que un sistema político que desde antes está muy fragmentado en términos de representación política en el Parlamento. Y en ese cuadro, cuando tú tienes 30 fuerzas políticas, cuando el candidato presidencial que gana es un candidato presidencial que tiene una minoría, o sea, un apoyo muy pequeño en el Parlamento, la verdad es que el escenario es mucho más complejo. Nosotros todavía tenemos en nuestro país espacios de coaliciones políticas, por lo tanto espacios de acuerdos importantes, y yo creo que eso hace de alguna manera que la gobernabilidad sea una cuestión distinta. Pero yo insisto, creo que ningún país está libre de una situación así, y creo que hay que cuidar entre todas las instituciones de la democracia. Francisco Chaguán, ¿ves cierta fragmentación o todavía ves grupos grandes que sean capaces de dialogar y generar estabilidad? No, yo creo que claramente se ha ido fragmentando el escenario político en nuestro país, pero yo atribuiría el triunfo de Bolsonaro a otras materias. Primero, el hastío de los brasileños a la corruptela, a la corrupción, que socavó a todos y cada uno de los partidos políticos, en su gran mayoría, también a los sectores empresariales. El famoso caso de Lavallato fue un tema que desmoronó justamente las confianzas, y en esos climas es donde surgen justamente los líderes de los extremos. Y claramente hoy día tuvimos una elección entre Haddad, que representaba al PT, y por otra parte a Bolsonaro, que representaba al Partido Social Liberal, y donde claramente esperamos que ese fenómeno de fragmentación y polarización no se repita en nuestro país. Eso yo diría que es la gran lección, y esperamos que en base al diálogo vamos a resolver los grandes problemas que requiere la ciudadanía, como por ejemplo la reforma previsional, que es tan importante. ¿Ustedes, el resto, con la opinión que tienen sobre un eventual Bolsonaro a la chilena a futuro? Solamente me tomo la libertad de 10 segundos de enviar un saludo a los familiares de Ana González, ¿ya? Una luchadora de derechos humanos, y por su intermedio a muchos chilenos y chilenas que todavía esperan saber cuál fue el destino de sus familiares por desapariciones. Dicho eso, lo de Bolsonaro, tal vez soy demasiado optimista, creo que no. Echa la pregunta así a boca de jarro, pero siento que tenemos que cuidar nuestra institucionalidad, nuestra democracia, y cuidarla no significa que otros la cuiden. Tengo que cuidarla yo, que me desenvuelvo en lo público, tengo que cuidar las instituciones con las cuales nosotros representamos los partidos, tiene que cuidarlo el vocabulario que hacemos. Cuando está la corruptela, que tú decías, la corrupción que decía Pancho, creo que no es secreto, la corrupción, no resolver los problemas, ofrecer soluciones fáciles y que después no resultan. Y como yo ofrezco algo fácil y después no resulta, cuando lo ofrezco de nuevo ya no me creen. Puerta giratoria para resolver la delincuencia, ¿ya? Eso va horadando, socavando la credibilidad de las instituciones. Entonces, siento, y para entrar de lleno en la política chilena, que por eso es que todos tenemos alguna responsabilidad, y tal vez todos hemos cometido algún pecado en eso en algún minuto. Pero si no, lo que va a ocurrir es que la decepción es tan fuerte de la ciudadanía que se tiene por dada la democracia, que no está dada, y nos quedamos sin nada, y con un populismo que te ofrece respuestas fáciles a temas complejos. José Antonio, la pregunta lleva implícita una carga. ¿Habrá un futuro Bolsonaro en Chile? Lleva implícito, yo me hago cargo de eso, un riesgo. Sin embargo, usted ha ido a Brasil, pero no lo ve como un riesgo, por lo tanto podría impugnar la pregunta que yo hago desde la base. Usted lo visitó. ¿Le gustaría ser el Bolsonaro chileno? Primero 10 algo que para usted también, no implica algo malo. Sí, primero 10 segundos también para rechazar la violencia que ayer se vivió en la marcha por Jesús. Y creo que los medios de comunicación debieran mostrar más la extrema anarquía que primó en un grupo pequeño que agredió a familias ayer en una marcha importante. O sea, Antonio, ¿se también adherir a ese sí, me parece. Y respecto de los comentarios que se han hecho acá, yo diría que la prensa ha tenido, los medios de comunicación han tenido un sesgo respecto a lo que pasó en Brasil.
Aquí Gloria dice, Chile no está libre. ¿Libre de qué? Sí, lo que pasó en Brasil es que 57 millones de personas votaron por el sentido común, votaron por la libertad, votaron en contra de la corrupción, votaron en contra de la delincuencia que mata a 160 personas al día. No es un extremo Bolsonaro. Y yo creo que no hay que caer en el juego de la izquierda que pone a una persona que es de derecha, igual que yo, en un extremo. Porque yo no he escuchado nunca a nadie de la izquierda hablar de la extrema izquierda, como es el Partido Comunista, como es Haddad. Entonces, yo creo que hay que terminar con esas caricaturas que al final a uno lo van también acercando a las caricaturas. Entonces me preguntaban antes, ¿tú eres el Trump chileno? No soy el Trump chileno. ¿Tú eres el Bolsonaro chileno? No soy el Bolsonaro chileno, porque Chile es distinto. Pero sí, la izquierda tiene que dar alguna explicación. Pero ¿qué caricatura hay cuando uno, primero, tiene un candidato presidencial que habló claramente de su amor o lo que le encantaba o la apología a Pinochet? La libertad. Después, que hizo una alusión clara y categórica respecto a salirse de los organismos multilaterales como Naciones Unidas, porque en el fondo era un espacio donde existían comunistas o no sé qué, que hace una apología, o más bien hace una crítica súper compleja a, por ejemplo, las opciones a la homosexualidad, y críticas en el fondo muy complicadas. ¿Tuviste los videos de campaña? Cuando hay una misoginia abierta respecto a su discurso. ¿Viste los videos de campaña? Por supuesto que los vi. Estamos Uno hablando, se dedica a este tipo de cosas, entre otras cosas. De dichos de él de hace más de 10 años Pero por lo mismo, atrás. José Antonio, si eso no es radicalidad, en una posición de hablemos derecha, de radicalidad. Tú perteneces a una institución, Chile 21, que la dirige el ex senador Ominami. No, no la dirige. Bueno, ¿es presidente honorario? No es presidente honorario. Ah, ya no es nada en Chile 21. No, él es parte de Chile 21. Es parte de Chile 21. Él presidente también recibió platas de SQM, 180 millones. No fue condenado porque lo salvó la prescripción. Eso es lo que yo quiero evitar en Chile, que la misma corrupción que llegó a Brasil, donde el mismo ex senador Ominami firmó una carta que rechazó al senador presente acá, yo se lo reconozco, porque también le reconozco que el único que me defendió cuando me golpearon en el Tribunal Constitucional fue el senador Lago. Pero no así el ex senador Ominami, que firmó una carta pidiendo la libertad de Lula. ¿Francisco? Eso es lo que yo rechazo. Sí, no, lo que uno pide, básicamente, primero, el respeto a la voluntad del soberano en Brasil. Y por tanto, acá lo que hay que ver cómo finalmente se va desarrollando este gobierno que se va a instalar a partir del 1 de enero. Segundo, yo creo que es muy importante desde el punto de vista que Brasil es un socio comercial muy relevante para Chile. Es el país donde tenemos la mayor cantidad de inversión extranjera de nuestro país. Tercero, la necesidad de trabajar junto con Brasil, la apertura también a nuevas representaciones diplomáticas, por ejemplo en África o en Oriente Medio, donde efectivamente necesitamos hacer un impulso decisivo. Y cuarto, desde el punto de vista de las libertades públicas, por supuesto que hay que estar en términos vigilantes, porque acá ha habido un candidato presidencial, hoy día presidente electo, que se ha manifestado en términos duros respecto, y juicios críticos respecto, por ejemplo, a la tortura, o respecto de admirar la situación de países como Israel. Entonces yo diría, mire, me parece bien que se haya manifestado la voluntad popular, hay que respetar esa voluntad popular, pero también hay que garantizar de que todos los márgenes de libertad y los derechos fundamentales se respeten. Y eso es parte también de nuestro juego democrático y esperamos también que con Brasil tengamos una excelente relación. El presidente Piñera lo primero que ha hecho es reconocer el triunfo e invitarlo a nuestro país para poder dialogar. Ricardo Lagos. Sí, no, pero pasa que la conversación aquí está cruzada por muchos temas, porque sí, el tema Brasil y eso lo traemos a nuestra realidad nacional. Entonces, ya no sé si va a haber espacio para todo lo que uno tiene ganas de decir bien rápido, pero, a ver, yo no voy a desconocer el resultado de la elección en Brasil. Creo que no hay dos lecturas respecto al resultado y primó la soberanía, habló el pueblo, la soberanía, la institución democrática, eso está fuera de discusión. ¿Ah? Y en Chile ocurrió lo mismo con la elección pasada. Yo no apoyé al presidente Piñera, pero yo respeto el resultado y me desenvuelvo en esto y eso es lo que tengo que hacer. Ahora, que me gusta, no, pero yo quiero modificarlo. Pero también quiero cosas que no ocurran en Chile. Y ahí entramos entonces, que si viste los videos, que no viste los videos. La verdad que el señor Bolsonaro, que es futuro presidente de Brasil, él ha dicho muchas cosas que para mí me repelen. Para mí me repelen. Puede que 57 millones de brasileños no, o tal vez a pesar de eso lo votaron porque hay otras cosas que perseguían con su elección. Y eso lo resolverán los brasileños. Yo me preocupo de Chile desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista chileno, acá hay muchas cosas que reproducidas de ese tipo acá y que algunos lo han expresado y con mucho respeto, así como yo fui muy claro en condenar el ataque que tú sufriste en una universidad, porque yo la violencia no la quiero, no la tolero, no la acepto, no la valido,
pero pienso que lo que tú has señalado que quieres para Chile no está nada más alejado de lo que yo pienso. ¿Cómo qué Pero cosa? tus actitudes, tu falta de condena respecto a los derechos humanos, tú te has rodeado. Te has rodeado. Sí, pero ¿qué he dicho yo que a ti te violento? Porque una cosa es la gente que puede estar al lado mío, tú te has ¿qué he rodeado. dicho yo que te violento? Yo creo que una cosa es que uno como gobernante de Chile tenga que enviarle un tuit y decir que reconoce y le desea éxito al presidente de Brasil, como tuvo que hacer el presidente Piñera, podrá ponerle más o menos adjetivo, pero está bien que lo haga porque tiene que representar los intereses de Chile. Pero y otra cosa es que un chileno que pretende gobernar Chile vea en Bolsonaro algo que reproducir acá. Y eso lo haces tú con tu visita allá. Tú tratas de capitalizar en Chile y que chilenos digan, me gusta José Antonio Kast porque ocurre que representa a Bolsonaro. No. Entonces, perdóname. Perdona. Oye, ya estamos hablando de gente grande. Entonces, dicho por eso te estoy tratando de corregir. Y yo digo, eso es tu manera de desenvolverte en la vida. Yo no pero lo todavía no dices nada. nada de lo que yo haya dicho que te violente. Y lo que yo estoy haciendo en Chile es tratando precisamente de que en el Congreso nosotros tengamos mayoría, no ustedes. Porque el soberano que eligió a Sebastián Piñera quizás no tuvo claridad respecto de lo que pasaba en el Parlamento. Pongo el ejemplo del aula segura, que la ex ministra de Educación, actual senadora, trató de rebautizarlo como aula democrática. ¿Qué pasó al final? La gente se le fue encima porque le dijeron nosotros queremos seguridad para nuestros niños, seguridad para los asistentes de la educación, seguridad para los profesores. Eso es lo que quiere la gente, certeza, seguridad, orden, respeto, que es lo que yo defiendo. Pero perdón, ¿y quién podría oponerse a esas palabras hermosas que tú acabas de decir? Espero que tú no. No, ¿pero quién se puede oponer? Nadie. Por eso el sentido común El apoya tema no eso. es las palabras, el tema son los contenidos. Son los contenidos. Muéstrame Y los uno que te haya contenidos- violentado El contenido tanto. del proyecto de ley del gobierno cuál? en aula segura Ya. era que el director tenía que expulsar de manera inmediata, sin ningún proceso, a alguien de un colegio. Sí, a alguien que roció con benzina a una profesora. Pero o para un eso tú profesor. tienes que saber que lo roció con Perdóname. benzina. ¿Sabes qué pasa? Esto se va a desordenar. No, tranquilo, yo me preocupo de eso. Termino aquí y va Francisco. No tengo dificultad hablar, pero te das cuenta que rápidamente traen al tema. Porque en el tema de aula segura, ciertamente no conozco un padre, o de hace muy poco, que no están por sancionar a alguien de la manera más severa si rocea con benzina a alguien. ¿Pero quién se puede oponer a eso? Y la ley Ricardo, ya tiene ya me instrumentos aprobó, para castigar ese tipo de Pero cosas, otra cosa además. es que tenemos un sistema jurídico que ya lo Francisco. sanciona. Y lo que se hizo acá fue efectivamente caricaturizar que había un sector en el Parlamento de Chile, una senadora o senador en la Comisión de Educación, que no querían condenar eso. Eso fue lo que trató de instalar. Está en Mira, duda, brother, Francisco, instaló ella misma, denme un perdona. segundo, Volviendo porque a- vamos a volver el Volviendo presidente al de la Chile, República, el volviendo- presidente de la República Francisco, dame un de Chile, segundo que tengo que ir a Brasil. dijo Ricardo, que aquí dame había un segundito. violentistas. Quiero Entonces yo literalmente ir a Brasil. Vamos a volver con este tema de la Vamos a autoridad. ver. ¿Qué es lo que al final José Antonio Kast plantea que de Bolsonaro le llama la atención para bien? Que es reponer más autoridad, más orden, eso es lo que dijiste. Libertad. Dame libertad a tu juicio, otros dicen que no es libertad. Dame un segundito, nos vamos a Brasil. Está Andrea Aristegui en Río de Janeiro. Andrea, ¿me escuchas? Por supuesto, Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ahí quienes están en estos momentos analizando la situación que se vive en Brasil en El Informante. Yo estoy en pleno Barra de Tijuca. Estoy a muy pocos metros. Si ustedes ven a mi espalda, la luz ahí atrás donde hay más movimiento con la gente es donde está la casa de Jair Bolsonaro, con bastante más tranquilidad que lo que vimos durante todo el resto de la jornada. Ahora todavía hay gente que permanece en este sector, pero se nota que es domingo, que mañana hay que trabajar y la gente ha decidido entonces retirarse más temprano. Hubo una gran fiesta durante esta jornada de parte de los partidarios de Jair Bolsonaro, especialmente después de las 7 de la tarde, cuando ya se confirmó su contundente triunfo. Pero esta tranquilidad que hay aquí en este sector de Río de Janeiro contrasta con otras situaciones más tensas que sí se han vivido en el país. Por ejemplo, lo que ocurrió en la ciudad de São Paulo, donde votó el candidato del PT, Fernando Haddad, y donde hubo algunos incidentes porque hubo un grupo de partidarios de Fernando Haddad que habían salido a manifestarse, que estaban concentrados afuera del Museo de Arte de Sao Paulo. Ahí se encontraron con partidarios de Jair Bolsonaro, llegaron
empezaron a celebrar, a gritar algunas consignas en contra del Partido de los Trabajadores. Sabemos que ha sido esa una de las cosas que más se ha visto en estas manifestaciones, y finalmente terminó eso con incidentes, con algunos enfrentamientos, y tuvo que intervenir la policía disparando incluso algunas balas de goma a los manifestantes. Es una de las situaciones puntuales que hemos conocido. Sabemos que en Río de Janeiro también hay o hubo en otro sector más hacia el sur algunos otros problemas, pero menores. Lo que es la situación aquí en Barra es totalmente tranquila a esta hora. Y estamos en este punto en particular porque estamos justo donde está el Hotel Windsor Barra. ¿Por qué menciono este hotel? Porque este lugar es el que ha sido como una especie de segundo comando del equipo de Jair Bolsonaro. Aquí han llegado ya en las últimas horas algunas de las figuras más cercanas al próximo presidente de Brasil. Nosotros estuvimos hace solo unos momentos conversando con Gustavo Viviano, que es un abogado de 54 años, considerado una de las figuras más cercanas al próximo presidente de Brasil. Él podría incluso tener algún tipo de designación en el gabinete, algún cargo importante, no se sabe nada todavía. Y él, como presidente del partido de Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, es una de las personas que por supuesto tiene más información respecto a lo que va a ser el gobierno de Jair Bolsonaro a partir del próximo 1 de enero. Nosotros conversamos con él hace solo unos momentos, vamos a revisar lo que nos dijo. Chegada a hora do Brasil se unir, aniquilar, afastar essa mentalidade de esquerda bolivariana tão atrasada. Afinal de contas, na última década e meia, o Brasil vinha enaltecendo ditaduras ao redor do mundo, como a ditadura venezuelana, os nossos irmãos venezuelanos sofrendo tanto nas mãos daquele marginal chamado Maduro. ¿Cómo ve este nuevo periodo en un ambiente de polarización? ¿Es posible hacer un llamado a la unidad? ¿Usted cree que es factible concretar esa unidad después de una campaña que fue muy dura? Sim, a campanha foi, qualquer campanha contra o PT é dura, porque o PT trabalha com a mentira o tempo todo. O PT, na verdade, não é um partido político, é uma facção criminosa que precisa perder o poder que tem, a influência que tem no Brasil. Então, pelas vias democráticas, como sempre, obedecendo ao nosso sistema legal, pretendemos diminuir o nível de influência que a esquerda bolivariana ainda tem no Brasil. E será um governo de centro-direita. Nós não conversaremos com a extrema-esquerda, pelos motivos que acabei de expor, mas será um governo de centro-direita, um governo de muito equilíbrio, de muita negociação, de muita conversa. Está planteada, Andrea, entonces la idea que se plantea a partir de ahora. Gustavo Viviano, entonces, uno de los hombres más cercanos a Jair Bolsonaro, con dos aspectos claves, Matías, muy breve para cerrar. Uno, lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que ha sido algo que hemos escuchado permanentemente en esta campaña. Y dos, también hablaba respecto a la situación en Venezuela. Y eso es algo también que hay que considerar dentro del análisis, porque aquí también se escuchó mucho que los brasileños no querían que Brasil terminara como Venezuela en estos momentos con el régimen de Nicolás Maduro. Y ha sido también un factor que ha mencionado Gustavo Viviano dentro de este análisis postelectoral, cuando además el próximo presidente Jair Bolsonaro sigue recibiendo algunos saludos. De hecho, él ha escrito en su cuenta de Twitter que hace pocos momentos recibió un llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitándolos por esta elección histórica. Dice: manifestamos nuestro deseo de aproximar todavía más estas dos grandes naciones y avanzar en el camino de la libertad y de la prosperidad, algo que ha escrito el propio Jair Bolsonaro hace algunos momentos en su cuenta de Twitter. Andrea, sí, ¿le quieren preguntar algo a Andrea? No, para despedirla, porque... Sí. Básicamente, Andrea, el tono de la campaña a veces dista de lo que va a ser finalmente el tono del propio gobierno. Entonces, me gustaría que, de acuerdo a la entrevista que tú tuviste con el presidente del partido, si tuviste efectivamente un cambio de actitud después del triunfo, porque eso también es clave respecto de cómo viene la mano respecto del primer gobierno del Partido Social Liberal en Brasil.
Bueno, él lo decía, ¿no? Se hacía cargo respecto al ambiente de polarización que se vivió durante estas semanas en el país, que es evidente, con una campaña que fue muy agresiva, muy virulenta, con acusaciones cruzadas, con ataques muy duros. Y él decía que lo que el país necesita ahora es un llamado a la unidad, ¿no? Que el pueblo brasileño se una para crecer, para mejorar todos los problemas que han enfrentado en el último tiempo y que ellos tienen toda la voluntad de llevar a cabo entonces esa idea. Es parte de lo que nos decía Gustavo Viano, quien, como les mencionaba antes, dice: nosotros vamos a hacer un gobierno de centro-derecha. Evidentemente, también hemos escuchado voces de parte de la oposición que tienen dudas respecto a esa real voluntad, pero pues, por supuesto es algo que vamos a empezar a ver recién cuando asuma Jair Bolsonaro el próximo 1 de enero. Andrea Aristegui desde Río de Janeiro, te despedimos, has estado todo el día y tienes que seguir reporteando, así que te agradecemos este arito que haces para El Informante. Muy buenas noches. Chau, chau. Muy buenas noches, que estén muy bien. Dijo ahí, muchas gracias, dijo ahí que era el presidente del partido Bolsonaro, que era una sociedad criminosa. Me imagino que sería criminal respecto del PT. Tú, Gloria, firmaste la carta. ¿Te arrepientes de haber firmado esa carta porque de alguna manera, esa carta en apoyo a Lula, porque de alguna manera se polarizaron las cosas y se tensaron de esta forma? Sí, mira, no en la medida que, de hecho lo he explicado en otras oportunidades también, yo soy alguien que estudia calidad de la democracia hace mucho tiempo, mirando datos sobre el funcionamiento de la calidad de la democracia. Me pareció en su momento, cuando me llegó la carta, que era una buena opción firmarla, entre otras cosas porque parecía el único escenario posible para evitar una crispación mayor. Eso no ocurrió, finalmente no ocurrió. El proceso que siguió con el presidente Lula después finalmente lo va a tener probablemente en la cárcel mucho tiempo. Creo que la respuesta del PT fue muy tardía, sin lugar a duda. Se enfrascó en la candidatura de Lula hasta el final y eso permitió o hizo que muy tarde en el fondo Haddad pudiera levantar su candidatura. Y además sirvió para crispar el ambiente. La situación de corrupción en Brasil no es solamente una situación de corrupción que afecta al PT, es una situación de corrupción generalizada, que es una situación compleja y que creo que hay que enfrentar de manera adecuada. Pero no creo, honestamente, mirando los datos de crecimiento por un lado, en el Brasil, que ha ido en el fondo muy a la baja, de criminalidad y la cantidad de muertos que hay en ese país por cada 100.000 habitantes, o sea, uno de los más preocupantes del mundo, la situación de desempleo, la situación de pobreza, o sea, hay muchos determinantes. Compara al PT, este caballero, que no recuerdo su nombre, compara al PT con Gustavo Niño, se llama, con el Maduro, con el países bolivarianos, en portugués que no se le alcanza a entender. ¿Tú te sientes parte de eso mismo? Porque da la impresión de que los que están allá son más o menos todos iguales. No. De hecho, el PT, mira, el PT el durante mucho Venezuela tiempo, en los gobiernos de Lula y luego en el gobierno de Dilma Rousseff, pero sobre todo de Lula al principio, yo creo que fueron unas alternativas de gobiernos en el fondo de centro-izquierda, muy distinto a la alternativa que representaba en su minuto Chávez y sobre todo Maduro. Yo creo que eran unas alternativas donde efectivamente hubo un combate importante a la pobreza, hubo en el fondo un trabajo relevante. Al país no le fue mal en aquella oportunidad y por lo tanto yo creo que después lo que vino fue evidentemente una degradación del sistema político. No, pero hay que decir, bueno, ustedes culpan al PT, culpan a la corrupción de la centroizquierda o la izquierda, pero la culpa de la derecha de no lograr proponerle un candidato más centrista. ¿No hacen alguna autocrítica? Pero primero distinguir entre los gobiernos totalitarios como el de Maduro y la crisis de la socialdemocracia que se está viviendo hoy día y que se hace patente en Brasil. Yo no asimilaría el PT con Maduro claramente, pero ciertamente hay una crisis de la socialdemocracia que se está haciendo patente en Europa y también en Brasil. Y ahora, si tú nos dices la autocrítica nuestra, había un candidato de centro derecha que ¿Bolsonaro entonces no es de derecha, es de extrema derecha? No, es un candidato de derecha. Gracias. Sí. ¿No es de extrema derecha? No, diría que... Hay que ver, primero hay que distinguir lo que ha sido sus dichos en la campaña, que por supuesto que yo no las puedo compartir. Nadie podría compartir a alguien que dice que es partidario de la tortura. Nadie podría... Está bien, pero nadie podría sostener que hizo relación y que insiste en los temas de... Mira, hay una persona presa en Brasil que es Lula.
y ese era el presidente Hay de varios. la República. Sí, todos, Varios, muchos gabinetes. todos los cercanos a Lula, Dirce. todos los cercanos a Lula están presos. Tú firmaste una carta pidiendo la libertad de una persona que había sido condenada por los tribunales en primera, segunda y quizás tercera instancia. ¿Por qué? Esa misma persona es la que llevó al desastre de Brasil. En Brasil se formó el Foro de Sao Paulo y por eso él hablaba de la gran patria o república bolivariana, que es lo que plantea Chávez desde un inicio y dice, todos somos iguales, no somos iguales. Y el Foro de Sao Paulo sigue vigente. Estuvieron en Cuba reunidos militantes del Partido Socialista Chileno, militantes del Frente Amplio Chileno y también en Nicaragua. Foro Sao Paulo que respalda a Maduro, Foro Sao Paulo que respalda a... ¿A ti te parece que son todos lo Ortega. mismo? ¿A ti te parece que dado bajo el Yo no he techo visto de la tengo- voz, yo no he tengo- visto la Sao voz. Paulo son- No son lo mismo. Pero Tengo me encanta- claramente la impresión que si No, tú miras incluso yo lo las único que declaraciones digo de los es que no partidos he de visto- centroizquierda en esta oportunidad no he había una visto- condena muy no he grande de lo que visto- había ido pasando. Yo creo ¿Dónde? que llegó... A ver, el ¿Dónde? Partido Socialista, el PPD ha hecho Pero mira la pronunciamiento votación en el Congreso de a- los proyectos de acuerdo. Yo ya no estoy, pero míralo. Votan siempre o abstención o no están o en contra. ¿Encabezados por quién? Por el Partido Comunista. A diferencia del Senado, pero- perdón, a diferencia del Senado, Yo estoy hablando de la Cámara de señalarlo, Diputados. o sea, a diferencia del Senado, donde efectivamente hay una mayoría muy sustantiva que condena la violación a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, salvo el voto disidente del senador Navarro. Pero el resto, Pero- yo también quiero señalar que hay una mayoría muy consistente que, en definitiva, pide más apertura, más respeto a los Pero derechos los fundamentales y más sí, libertad. y los partidos de centroizquierda han ido, yo creo, haciendo un aprendizaje. El gran aprendizaje, siento, para la centroizquierda en Chile y para una alternativa socialdemócrata de futuro es ser muy tajante respecto a este tipo de cosas. El senador Lagos- Creo que de verdad, creo que hay ahí parte del aprendizaje, pero creo que es un error pensar que en Brasil solamente ganó la mirada contra la corrupción. Yo creo que hay un, No, hay ganó un la mirada fenómeno contra la político cesantía, contra la violencia. la violencia. O sea, Pero contra la desesperanza, Contra la la violencia. Por supuesto. Pero la Y la corrupción corrupción es fundamental. Hay una corrupción. Pero desesperanza la corruptela- prendida, hay una desesperanza prendida de Sí, claro. muchos ciudadanos, Pero, Gloria, donde estos gobiernos Pero qué centroizquierda... bueno que ustedes lo reconozcan. Pero lógico. Pero Ricardo por Lagos supuesto, La eso reacción es parte frente de a la corrupción responsabilidad fue política, justamente pues. eso. Esto es Eso va a parte de la hacer que Le cambie. quiero preguntar al Política senador hacia Ricardo otros países. Lagos Weber sobre esta diferenciación, así como en la derecha, le preguntamos si es derecha o extrema derecha, y para Francisco Concordamos que sea derecha ahora. sí, pero Ya no lo es concordamos. cómodo. Hay un sector de RN de la derecha más tradicional que le dice extrema derecha, que se complica Pero aquí juntarse. concordamos los dos. el Me gustaría- senador y Yo creo que de Bópoli derecha. no piensa lo mismo. Me gustaría que Ricardo Lagos Weber hablara desde su sector si es que hay complejos para catalogar a la izquierda, a la extrema izquierda como extrema izquierda, a los bolsonaros de izquierda o a los eventuales totalitarios de izquierda. No ¿Tú sé ves si complejos complejo, ahí? pero en algunos sectores yo creo que les cuesta un poco más, para serlo franco, ¿cierto? Ahora, pero el tema estos son de derecha, son de izquierda. Yo entiendo, ese concepto es fácil para poder alinear. Sí, sí. ¿Ah? Aquí quedamos básicamente los que estamos van para la izquierda, quedamos de este lado. Ustedes quedaron allá que son de derecha, no sabemos si son de extrema derecha o derecha, porque está discusión. Pero eso te sirve como un. Yo tampoco como un sé si te sirve, alguno de ustedes dos es de extrema te sirve izquierda. como un referente, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero yo siento que cuando me hablan de Brasil y la invitación acá era si va a un Bolsonaro, ¿es posible un Bolsonaro en Chile? ¿Posible? Mi respuesta es, si la tengo que hacer, posible es. Probable, ¿A quién poco depende? probable, pero poco probable en cuenta, porque no es reproducible lo que ocurre en Brasil. Dicho eso, no está escrito en piedra que no vaya a ocurrir. Y sí me preocupa entonces que más que si es derecha o de izquierda, es qué defiende cada uno, Eso. o qué promueve cada uno, o por qué yo me opongo, por qué yo promuevo el aborto en 3 causales y hay otros que están aquí que votan en contra del aborto en 3 causales. Esa es la diferencia que hay que marcar. Esa es la diferencia. Bueno, Está bien. mira, espera, entonces esa diferencia, cuando a mí me dicen Bolsonaro, si Bolsonaro quiere terminar con la corrupción, me parece bien. ¿Cómo va a estar mal? Si cree que va a lograr poner orden en la seguridad ciudadana, bienvenido sea. ¿Ah? Y va a tener su oportunidad, como la tuvo un gobierno que terminaba con la puerta giratoria y no lo pudo hacer porque es más difícil, pero no le resta mérito. Lo que quiero decir es, ¿cómo te identificas tú? Entonces, cuando esa discusión, que parece que son puras pullas, bueno, si alguien está por apoyar a alguien que cree que puede gobernar un país como Brasil y que dice, y que no se arrepiente de decir que, mire, la verdad que la tortura, la bala, pero además deberían haberlos matado. Y yo no es que me quedo pegado en el pasado. Es que pareciera Habla que de los sí. valores de hoy. Sí, De libertad. hoy. Habla de los valores de hoy de esta persona. Y eso yo no lo comparto. Y eso para mí es alguien de extrema derecha. pero, Entonces, Se va a hacer cargo de esto José Antonio Casa a la vuelta de este corte. Estamos en El Informante en TVN. Espérenos un ¿Cómo momento. se reparte la riqueza que tiene un país teniendo?
Sí, estamos de vuelta ya en El Informante. Francisco Chaguán, dame un segundo porque le había dejado la palabra a José Antonio Cast porque Ricardo Lagos Weber de alguna manera lo había interpelado. Y yo quiero agregarle una cosa. Me ha interpelado con las ideas generales. El uso de las armas. Va a haber una liberalización y va a haber quizás un incentivo a la autodefensa. A lo mejor vuelven, algunos dicen, los escuadrones de la muerte. Y eso no es del pasado, eso es a partir de cuando asuma Bolsonaro. ¿Le preocupa a José Antonio Cast eso? Yo estuve revisando el programa de Bolsonaro y todas las cosas que dice en forma de cambiar, todas las formas de cambiar las cosas será en base a la ley y la Constitución. Proponemos un gobierno decente, un gobierno formado por personas que tienen compromiso con Brasil y con los brasileños, un gobierno que defienda la libertad, un gobierno que defienda la propiedad privada, libertad para las personas, en contra de cualquier discriminación entre los brasileños. Somos defensores de la libertad de opinión. O sea, miren el programa, miren hacia adelante. Sí, pero el discurso y el programa, las dos cosas que tomarla en cuenta, ¿no? En el tema de las armas, yo no soy partidario de la liberalización. Yo soy partidario de la tenencia responsable de armas y lo he dicho siempre. Si yo cumplo todos los requisitos para tener un arma en mi casa, bueno, puedo tenerla. Y lo que hoy día se requiere es que las personas sepan usarla. Y por eso yo valoro lo que hizo el alcalde de La Reina, Palacios, que hace un convenio con un club de tiro para las personas que tienen un arma hoy día y no saben usarla. Así que ese tipo de medidas, como la que hizo el alcalde Palacios de La Reina, es lo que nosotros tenemos que mirar. No, para los social cristianos no podemos ni admitir que alguien señale que la tortura es un... ¿Tú tienes arma en tu casa? No. ¿Nunca has tenido? No. ¿Tus padres tampoco? No. ¿Usted tiene? Pero déjame terminar. Para los social cristianos no se puede avalar ni la tortura ni tampoco la liberalización de las armas. Mi única arma son mis principios nomás. Mis principios son mi única arma y mis valores, nada más. Bueno, dile eso a un ladrón cuando entre a tu casa. Sí, no, sí, está bien. Tengo principios, no me Liberalizar las armas es una muy mala señal. Yo no digo eso. No, está bien. Primer quiebre la centroderecha en el programa. Si yo espero, por supuesto que hay diferencia. No, si no me retira a mí, y yo espero que evaluemos cómo se va desenvolviendo el gobierno del presidente Bolsonaro. Yo espero que efectivamente veamos que haya un clima de unidad nacional. Tenemos también que considerar que se requiere un gobierno que permita sacar adelante los proyectos que él ha señalado en su campaña en un ambiente de fragmentación del sistema político brasileño, y por tanto vamos a ver en el terreno si es que esta alza de voces fue una cuestión más bien de campaña o bien se traduce finalmente en una política distinta de unidad nacional, como ha dicho el presidente del partido. Cuando uno dice lo de las armas y Bolsonaro lo que puede venir, José Antonio Cast saca el programa y dice que basta cumplir la ley. Pero la ley, eventualmente en Brasil puede haber, como en muchos países de Latinoamérica, una fuga de parlamentarios hacia el bolsonarismo si empieza a agarrar vuelo. Es decir, va a tener a lo mejor los votos para radicalizar su gobierno a través de la democracia. Sí, o sea, tenemos en Brasil más de 30 partidos, probablemente, como sucede, tal como señala. O sea, va a haber una vocación probable muy relevante por ir con va a haber fuga probablemente a él. El candidato ganador al principio. Y además obtuvo una diferencia de 10% de los votos, o sea, no es menor. O sea, claro, son 10 puntos y además... Ganó varios gobernadores. Pero con 30 partidos políticos al interior del Congreso, que en una primera instancia, las lunas de miel aquí son más cortas o más largas dependiendo de lo crispado que esté el sistema. En este sistema tan crispado, lo más probable es que la luna de miel sea muy corta y por lo tanto las medidas con efecto inmediato se tienen que probablemente empezar a notar desde el principio. Justamente para evitar aquello que es la fractura del sistema político brasileño, que yo creo que ningún demócrata convencido quisiera en el fondo para este país, independiente de que uno le pueda gustar ese presidente o no, digamos. Pero evidentemente lo que uno esperaría, porque además Brasil es la economía y el país más relevante probablemente en nuestra región, es que si a Brasil le va mal, esto también genera una escalada compleja al interior de nuestros propios países. Ricardo Lagos Weber. ¿Sabes qué? Yo reflexiono mientras estamos conversando acá, vamos a comercial, le digo, esto está mal enfocado. Porque Bolsonaro ya está, Bolsonaro es la consecuencia de algo. ¿Ya? Entonces mi preocupación, los que estamos en la cosa pública, los que nos preocupa nuestro país, es ver qué hacer para evitar los Bolsonaro. Y no estar discutiendo en un programa si es de extrema derecha o es de derecha nomás. ¿Ya? Sino que evitar los Bolsonaro. Evitar que la discusión sea entonces hay que armarse en las casas. ¿Ya? Quiero evitar eso. ¿Por qué surge la delincuencia? Entonces, sí, hoy día hay delincuencia y yo tengo que preocupar. No me interrumpa. Oye, bueno, me interrumpiré, Casta. Buena para interrumpir. Entonces digo, tal vez, entonces yo digo, la reflexión que tengo que hacerme, o nosotros tenemos que hacernos es, pues tal vez hemos fallado entonces claramente en el tema de seguridad. Hay un sector político que es la izquierda, centro izquierda, que le cuesta más enfrentar el tema de seguridad.
y que es un tema que queda, comillas, no entregado, pero que le sale mejor, lo verbaliza mejor la forma de abordarlo un sector político chileno. No es que lo resuelva, como ya hemos mencionado 3 veces aquí, pero le sale más natural que el mundo que yo me desenvuelvo, le cuesta más ese tema. Pero espérate, Termino acá. Mi tema es, para evitar los Bolsonaro, tengo que tener sociedades más cohesionadas, que ahí vamos a entrar a hablar de las cosas chilenas, más cohesionadas, que tú te sientas parte, que cuando Chile crece, que va a crecer al 3,8%, que ese 3,8%, ¿a cuánto les va a llegar? ¿Cuánto me llega a mí, a Kast, a los que están mirando la tele? Todo eso. Y esa es la discusión que tiene que ver entonces con la reforma tributaria, la reforma previsional, la seguridad, la educación pública. Pero y eso lo siento. Bueno, tenemos desafíos. Estamos tan de acuerdo, pero... Y me quedo callado, no hablo más. No se puede hablar, Ricardo. Corolario de todo este caso compulsorio para mí, para el mundo que yo me desenvuelvo políticamente, muchachos, tenemos que hacer a esa pega que tenemos que hacer nosotros, Sí, claro. Y proponer propuestas, ver nuestros déficits que los tenemos, para evitar eso y no estar entonces que en futuro en Brasil comenten el Bolsonaro. Para evitar justamente esa... ese conflicto, sería bueno también contribuir con las palabras, porque hace unos días atrás Ricardo señaló que el presidente Piñera está debilitando nuestra institucionalidad. Y yo tengo que decir con toda franqueza que eso también genera crispación. Y del mismo modo, yo espero que los diputados de la oposición finalmente respeten o de alguna manera respalden el acuerdo que logramos en aula segura en el Senado. Te lo quiero decir lo siguiente, porque acá es cómplice pasivo de la violencia en los ambientes estudiantiles o no. Y por eso es tan importante que seamos capaces de que este proyecto que está mejorado en el Senado finalmente tenga el respaldo finalmente en la Cámara de Diputados y no haya populismo finalmente para no imponer justamente el orden, el respeto y fundamentalmente establecer medidas para los alumnos que portan armas. Para los alumnos que portan armas, para los alumnos que traen a los profesores. Todo eso está así. Pero bueno, pero veamos. Si el tema es tu coalición la que está. El tema no José Antonio Castro tiene la palabra Gloria luego. Y yo quiero hablar. Sí, José Antonio. Ya. Primero, para resolver los problemas, nosotros tenemos que ganar el Parlamento. Porque el senador ha dicho varias veces, mire, ustedes no hicieron esto en la delincuencia, no hicieron esto otro. Bueno, pero ¿dónde estaban los votos para modificar el tema de los jueces de garantía, el tema de la fiscalía? ¿Dónde estaban esos votos? En manos de ustedes. ¿Nos dieron los votos? No nos los dieron. Yo al presidente Bolsonaro le regalé esta revista. A la salida le voy a regalar una a cada uno para que la tengan y vean lo que es la movilidad social. Y ese 3,8% que tú mencionas que vamos a crecer, que es infinitamente más grande de lo que pudimos crecer con la presidenta Bachelet, sí le llega a las personas. Y esto lo muestra el ascensor social de la OCDE. No son números nuestros, son números internacionales. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Y vamos a instalar el tema de la educación, de la seguridad, no solamente respaldando a los profesores y a los carabineros, sino también cambiando las leyes que hoy día son una camisa de fuerza. Gloria de la Fuente. No solamente a propósito del tema del lenguaje, que yo creo que es súper importante, y justamente en el ejemplo de Aula Segura hace unos días atrás, yo creo que cuando se polarizan las discusiones, porque el proyecto además hoy en día y el que se va a discutir es infinitamente muy distinto a lo que había en principio. Está mejorado. Pero cuando se polarizan las discusiones... Fue mejorado, cuando ¿no? sí. Fue mejorado por el diálogo. No está Fue cambiado. Mejorado. Pero obviamente y ahora esperamos que los diputados estén a la altura. Pero cuando se polariza la discusión, cuando se dice, mira, los que están, o acá estamos los que estamos por castigar a los delincuentes y allá están los que son pro delincuentes. Ese fue el presidente Piñera. Sí, entonces estamos en un mal ejercicio. Y tengo la sensación que en el sistema político en general... Deje que termine, Gloria, porque... Tengo la impresión que en el sistema político en general... Cuando nosotros le pido respeto, senador Chaguán. ¿Pero me van a escuchar, hermano? Sí, Gloria, por favor. O sea, tengo la impresión de que cuando eso se genera, y hace un rato en el sistema político chileno, venimos con esa discusión de ir elevando los tonos de la discusión. Cuando elevamos los tonos de la discusión, yo creo que tenemos también niveles de violencia que son mayores en la sociedad chilena. Entonces, creo que, ojo, parte importante del rol que le corresponde a cada uno de los actores que... Pero, Gloria, sí, pero se con benzina a un director de un establecimiento. Eso no lo discute nadie. Pero la crítica de la Weber...
ni una posibilidad de poder defender un acto delictual como ese, ni una posibilidad. O sea, lo que sí señaló una parte importante de la centroizquierda fue decir que aquí lo que había era instrumentos legales que ya existían para perseguir una cosa apoyemos, como un delito. apoyemos entonces al alcalde de Sandri, que inició las acciones civiles que Ricardo, que rompa paga. Pese que Ricardo Lagos-Weber, impunidad total. Pese que Ricardo roció con benzina, al director sigue sentado en el mismo establecimiento. A ver, Ricardo Lagos-Weber, aunque no iba a hablar más, ahora quiero hablar porque además, ahora sí que lo interpelaron, a mí lo siento yo menos. Que usted dijo que había subido mucho el tono más allá de lo prudente contra el presidente Piñera. No, lo que yo hice, que sale en un diario de día, lo voy a decir, el diario La Tercera, lo que yo me hago cargo es de responder a 2 intervenciones del presidente Sebastián Piñera, que a propósito del salario mínimo, trató de, por escrito en un diario nacional, creo que fue el Mercurio, nos trató a los que no le aprobamos su proyecto en su totalidad, nos trató de antipatriotas. Presidente de la República. Y ahora, con ocasión de este proyecto de aula, el proyecto para regular el llamado Aula Segura, él hizo un tuit el día jueves en la mañana que repitió lo que acaba de decir Pancho Chaguán. Aquí hay 2 opciones. Usted está por los educandos, por los niños, por los alumnos, o usted está por los violentistas. Entonces yo digo, cuando un presidente, y él sabe que no es así, pero si un presidente no cuida a él mismo, la institución democrática, la institución presidencial, significa primero que el presidente, o sea, para hacer algo básico, baja al lodo ahí, a donde estamos los gladiadores, en la arena, y tiene que soportar entonces lo que ocurre allá abajo, porque cuando uno entra ahí a la arena del Senado, como es, o la política, tiene que estar. El presidente no... ¿Degradó la institución? Sí, ¿sabe por qué? Porque no la cuida. Si él sabe que sí, todos lo sabemos. Francisco también sabe que un sí. Ejemplo, no, en absoluto. Un ejemplo. Durante del año 1990 hasta el 2016 en Chile, los presidentes que hubo, que fueron Elwin, Frey y Lagos, los 3 tuvieron tremenda mayoría, igual que el presidente Piñera. La diferencia es que ellos tuvieron en votos en el Parlamento muchos más que los que tenían efectivamente por el binominal, ¿ya? Y por los senadores designados. Y ninguno de ellos tuvo que tratar de antipatriotas ni de violentistas a nadie. No descalificaron a nadie de la oposición para poder llevar a cabo una transición difícil, con todo lo que significaba. José Antonio Kast. ¿Por qué José Antonio Kast, los diputados de oposición ahora estarán a prueba. No, por lógica estarán a prueba, porque este es un proyecto de ley que tiene sentido común, Ricardo. Sentido común. Y yo quiero saber si los diputados del Frente Amplio van a estar o no. Son mismos diputados que dicen que hay plena democracia en Venezuela. Esos mismos diputados, pero que voten coherentemente para terminar con la violencia. José Antonio Kast. El gobierno trató de dividir a la oposición en el Senado y no lo logró. José Antonio Kast, cuando se habla de que hay que tener cuidado con el tono, con las palabras que se usan, ¿se siente aludido? Porque muchos, yo siento que están pensando en ustedes, francamente. A ver, no se habla suave. O sea, no, yo no llamo a la violencia. Ustedes pueden ver el tuit de Manuel Riesco de ahora, hace un momento atrás, que dice, hay que prepararse para la pelea. El mismo personaje que dijo que a mí había que pararme a palos. El mismo. Entonces, el lenguaje violento lo usa esa izquierda radical, esa izquierda, extrema izquierda, usa el lenguaje violento. Y las personas que me escuchan a mí nunca me han escuchado llamar a golpear a alguien, a violentar a alguien, también corregirle al senador Lagos-Weber. Yo siempre he condenado la violación de los derechos humanos. Yo lo que digo es que hoy día no hay Estado de Derecho que se cumpla efectivamente en igualdad de condiciones para unas personas que para otras. Pero yo no me siento aludido en nada, porque mi lenguaje nunca ha sido de violencia, nunca ha sido de odio. Yo lo que digo son las cosas claras que a alguien puede no gustarle. Yo le digo, mire, si no le gusta lo que yo digo respecto de la defensa de la vida o respecto del matrimonio entre un hombre y una mujer, no vote por mí. Pero sí aclararle a los dos que la arena no está en el Parlamento, la arena está en los zapatos de las personas en la calle. Y esas personas tienen sentido común. Y esas personas miran el debate en el Congreso y ven a unos con el aula segura y a otros con el aula democrática. Y mayoritariamente están con el aula segura. Absolutamente. Absolutamente. Sí. Gloria de la Fuente, se ve un centro, porque parece tener como fuerzas centrífugas de repente, se ve un centro un poco desierto. Y no solo por lo que le pasó al Partido Ciudadano, que todos sabemos lo que le ocurrió, que pretendía instalarse con una bandera allí y crecer desde allí. Evópoli quizás es el que le va mejor en el centro. No sé cómo les va a algunos PPD, a algunos socialistas. Bueno, nosotros hemos instalado a la Federación Social Cristiana. Pero se ve un centro... que está debatiendo con el PRI, que está debatiendo con Ciudadanos.
y que queremos efectivamente que haya mayor convergencia, que haya diálogo para poder resolver los temas y, por supuesto, en la medida que podamos fortalecer el centro político, y en eso estamos por lo menos nosotros. ¿Ves a alguien en el centro político? Porque hablamos de Bolsonaro, pero ¿ves a alguien que se puede hacer del centro político? Yo creo que falta primero Fuerza definir, electoral. como dentro del espectro de partidos en Chile, falta todavía definir qué es lo que es ese centro político que durante muchísimo tiempo ocupó la democracia cristiana en Chile, que era como en el fondo el partido más importante dentro de la centroizquierda, mayoritario, y que ese espacio se fue perdiendo. Se fue perdiendo por varias cosas, yo creo. Uno, no solamente por la fuerza electoral que perdió en algún minuto la democracia cristiana, sino que porque los discursos que representaba este vínculo, por ejemplo, con las iglesias y demás, es un vínculo que se ha ido debilitando en Chile, entre otras cosas porque este país es mucho más laico. Ahí uno los ve mucho. ¿A quién ve apoderándose del centro? A Chaguán. Sí, es que yo creo que hay una discusión yo creo que hay una discusión. Gloria de la Fuente está hablando, les pido respeto a los caballeros de la sala. Por favor, ya. Respeto, caballeros de la sala. Gloria, por favor. Ya. O sea, yo creo que el centro político tiene que ver, entre otras cosas, de manera muy importante, con los valores que eso expresa. Esto es una sociedad que se ha ido liberalizando mucho más en términos valóricos. Esto es una sociedad mucho más liberal que probablemente lo que teníamos a principios de los 90, que representa una mirada probablemente en temas, por ejemplo, valóricos que son muy distintos. Y en ese cuadro tengo la impresión de que probablemente el rol, dentro de la centroizquierda, el rol que pueda cumplir el PPD está un poco vinculado a eso. Hay que reconstruir una mirada más de socialdemocracia, que es más moderada, más de centro, respecto a alternativas mucho más de izquierda. Y en la derecha veo que eso está mucho más cerca de partidos como Evópolis, que tienen esa alternativa. Pero es que yo creo que algo distinto. Tenemos que ir. No, tenemos un invitado. Tú desde el punto de vista del liberalismo de Evópolis. Nosotros creemos que lo social cristiano tiene también un rol que jugar en lo que viene por delante. Pero en el humanismo de apoyo cristiano, en general, el mundo humanista cristiano, nuestra Federación Sacristiana se ha ido posicionando justamente en ese por lo visto, Francisco, por lo visto, creo que vamos a ver primarias. Creo que vamos a ver primarias en los dos sectores, una en el centro. Y creo que en esta mesa, en esta sala, hay dos o tres, a lo mejor tres, que los vamos a ver en papeletas de primaria o definitiva o por fuera. Creo que no voy a andar muy lejos, anoten la apuesta. Francisco Chaguán, José Antonio Cast. ¿En papeletas o en papelado? Ricardo Lagos, Gloria de la Fuente. No me permite hacer cosas. Esta conversación sobre la política chilena, brasilera, fue como un portuñol esto. Pasamos por los temas de actualidad de aquí y de allá. Les quiero agradecerle a los 19 alcaldes por la sustentabilidad que estuvieron en Rapa Nui, justamente levantando. Y José Antonio Cast nos va a regalar una revista.